Aquí tenemos la clasificación de los anestésicos locales. Podemos ver de que la clasificación está dada por el tipo de enlace, lo habíamos hablado en la clase anterior. Los anestésicos locales, según el enlace, podían ser amida o podían ser ésteres. Los ésteres son derivados de sustancias que pueden ser usadas de forma ilícita, pero tenemos que inicialmente la cocaína se usaba como un anestésico local o un anestésico en general. Tenemos la procaína, la tetracaína y la benzocaína. Esos son los anestésicos locales de tipo éster convencionalmente. Hoy por hoy estos anestésicos locales son un poco más difíciles de su comercialización y lo que ustedes pueden encontrar más fácilmente son versiones, exceptuando de la primera, son versiones básicamente para uso tópico y para uso oftalmológico. Hoy por hoy la mayoría de los ésteres tiene ese uso o para cirugías oftalmológicas o para uso tópico. Sin embargo, si llegaran en algún momento a introducirse anestésicos tipo éster para que ustedes lo adquieran en un depósito dental, pues tengan cuidado porque vamos a ver de que estos fármacos producen mucha alergia en los pacientes. Muchísima más, 10 veces más alergia que, por ejemplo, los anestésicos que usamos más a menudo, que son las amidas. Entonces, cuidado con esto, los ésteres, porque tienen la desventaja de producir más alergia que otros. Luego tenemos al grupo de las amidas, y ahí vamos a tener los anestésicos que normalmente vamos a encontrar que se comercializan en los diferentes países latinoamericanos, incluso Estados Unidos. Lidocaína, mepivacaína, bupivacaína, etidocaína y prilocaína. Estos son los anestésicos que vamos a tener que van a ser algunos con un efecto que dure más tiempo, otros que dure menos, unos que estarían más indicados para pacientes embarazadas, otros que estén indicados más para pacientes que tengan alguna condición o trastorno hepático. Eso pues lo iremos viendo según la situación para hacer una selección apropiada. Pero en general, estos son los anestésicos que ustedes con los que más comúnmente se van a encontrar. ¿Cuántos anestésicos locales como mínimo debería yo de tener en el consultorio? Lo mínimo, lo básico que debería tener. ¿Cuántos anestésicos locales? No les digo ténganlos todos, pues, porque se les van a vencer al final. Pero al menos ¿cuántos deberían de tener? Ajá. Porque en administración del consultorio le van a enseñar a hacer cuentas, a hacer sus redes sociales, a salir haciendo bailes y cuestiones chistosas, pero también administrar el consultorio es saber qué debo de tener, qué debo de comprar. Al menos deberían de tener dos. Una puede ser, por ejemplo, la lidocaína y otra puede ser la bupivacaína. Podrían tener uno sin vasoconstrictor o con vasoconstrictor y el otro sin vasoconstrictor o con vasoconstrictor. Entonces, se recomienda que al menos tengan como mínimo dos tipos de anestésicos locales disponibles en el consultorio, uno que sea con vasoconstrictor y el otro que sea sin vasoconstrictor y que sean de la familia amida, para poder hacer más versátil su atención. El problema es de que mandamos o nosotros usemos un único anestésico y de ahí no nos salgamos. Hay una leyenda urbana en odontología que reza que para todo usen lidocaína. Y aunque es un anestésico que se ha usado mucho, se conoce mucho de sus efectos, no significa que sea el mejor o el más seguro. Y para que quede más claro, la lidocaína no es ni será el anestésico local ideal, no es ni será el anestésico local pues más apropiado para todos los casos en odontología, porque cada caso es diferente. Entonces, al menos tener dos tipos de anestésicos locales de tipo amida y uno que contenga vasoconstrictor y otro no. El que tenga vasoconstrictor es básicamente útil para dos cosas. Esto es como para contestar el apartado de ¿por qué debería yo de usar anestésico local con vasoconstrictor? Dos importantes
factores a tomar en cuenta es que los vasoconstrictores, desde el punto de vista farmacocinético, retrasan la absorción. Y si retraso la absorción de un anestésico local, voy a tener como consecuencia un resultado dinámico. Si desde el punto de vista farmacocinético yo envío o utilizo o administro un anestésico local con vasoconstrictor, eso cinéticamente me va a retrasar la absorción. Si recordamos qué cosa es la absorción, es el primer proceso cinético, cuyo objetivo es llevar el fármaco desde donde se administra al torrente sanguíneo. Si yo retraso ese proceso, ¿qué gano desde el punto de vista farmacodinámico? Que el anestésico, como muy bien dice, ¿usted de qué ciudad es? Claro, por supuesto, el hombre tenía que ser de la ciudad universitaria. Como bien nos dijo Orlando, al tener un retraso de absorción, el efecto dura más. Una buena razón para usar un anestésico local con vasoconstrictor es que usted espera que el efecto dure más tiempo. Eso le trae un pro, y es que tiene suficiente tiempo para atender. Pero si usted lo administra sin tomar ningún criterio, ¿qué de malo tiene? Dice la canción de Vicente. ¿Qué de malo tiene que yo utilice para un procedimiento corto, por ejemplo, la extracción de un resto radicular o una pieza temporaria a un pacientito pediátrico? ¿Por qué no debería de usar yo para hacer una extracción que es relativamente simple para un niño colaborador? Pues obviamente, ¿verdad? Si el niño colabora va a ser sencillo. De un diente temporario, ¿por qué no sería bueno utilizar anestésico con vasoconstrictor? Tomando en cuenta lo que acabamos de decir. ¿Cómo son los niños? Qué mal concepto tiene de los niños, honestamente. Va a amar odontopediatría, amar odontopediatría. ¿Cómo son los niños? Utilicen un adjetivo calificativo que describa la esencia de los niños. ¿Ah? Pero no todos, pero sí pueden tener pues bastante energía, pues. Ajá. Exacto, excelente. Esa es una respuesta desde Matagalpa. Excelente. Los niños son curiosos. Acabamos de decir de que si yo utilizo un anestésico local con vasoconstrictor me va a durar más el efecto. Hice la extracción en 15 minutos. Ya está el niño, le hicimos la extracción, le metimos en el ratoncito, se lo dimos a Dios, mi amor, que te vaya muy bien. Y ahora el rollo, el problema lo tiene la mamá, el papá, el novio de la mamá. Todas esas cosas pasan. Y ahora el niño que ya se va para su casa comienza a... No me siento, me pellizco y no me siento. Voy a pellizcar. Ay, aquí sí me duele. Y de repente el niño comienza con la uña. De repente comienza como a morderse. Que un lado siente, otro no. Y si el niño es así de curioso y saca una aguja de coser de la abuelita o no sé de quién y se le entierra, pues ¿qué va a pasar? No le va a doler, pero después el efecto le va a pasar. ¿Y a quién va a tener ese problema? La mamá, el papá. Ah, y usted le dice al papá, a la mamá, mire, cuide al niño, procure que no se ande mordiendo. Eso es una misión imposible. Si tal vez el niño ni por la cabeza se le había pasado morderse, mira, Miguelito, no te andes mordiendo el cachete. Bueno, ¿y por qué me dice que no? Y lo agarró de encargo. Entonces ahí nosotros tenemos que pensar, ¿para qué necesito tanto tiempo de efecto en un pacientito que no me va a colaborar? Entonces, mejor no usarlo. Claro que si voy a hacer un procedimiento complicado que me va a tardar bastante tiempo, pues sí vale la pena usar un vasoconstrictor. Entonces, el vasoconstrictor nos va a alargar el efecto del anestésico. ¿Cuál es otro de los usos? Si su nombre dice vasoconstrictor, ¿qué le hace al vaso? Lo deprime. Por lo tanto, ¿qué pasa con el flujo de sangre? ¿Qué pasa con el flujo de sangre? Disminuye. Entonces yo voy a hacer un procedimiento donde quiero que haya menos sangrado, entonces ahí me va a servir. ¿Cuándo, por ejemplo? ¿Cuándo sangra bastante un paciente? No, ¿en qué tipo de procedimiento? Por ejemplo, usted tiene que cortar la encía, usted tiene que hacer una gingivectomía,
usted tiene que quitar una papila hiperplásica, tiene que hacer una operculectomía, usted tiene que hacer una biopsia en tejido blando, eso va a sangrar bastante. Entonces, como va a sangrar bastante, usted utiliza pues un anestésico local con vasoconstrictor para reducir el sangrado. Entonces, esos son los dos grandes usos principales, más no los únicos, de por qué utilizamos los vasoconstrictores. Si nosotros queremos conseguir alguna de esas cosas, consideramos el vasoconstrictor. Pero el vasoconstrictor nos da estos beneficios, pero nos da un problema. ¿Cuál es el problema de los vasoconstrictores? Cuando yo tengo un paciente que tiene una enfermedad sistémica a nivel cardiovascular, yo puedo con estos fármacos exacerbar su problema cardiovascular. Y si mi paciente está tomando medicamentos, estos medicamentos también pueden incrementar la interacción con otros. Así que es una decisión que la tengo que pensar un poco. En otras cosas no puedo elegir a la ligera el anestésico local y el vasoconstrictor en la condición que sea necesario para utilizarse. Claro con esta división. Una razón, más no la única, de por qué no deberíamos de usar los ésteres en odontología es su alta tasa de alergia. Podemos decir que producen 10 veces más alergia que las amidas. Y esto es gracias a una característica de otro proceso cinético, que es el metabolismo. ¿Se acuerdan qué pasaba en el metabolismo? ¿Qué ocurre en el metabolismo o biotransformación? El segundo paso tercer paso si lo vemos como absorción, distribución y metabolismo de los procesos cinéticos. ¿Qué pasa en el metabolismo? ¿Quiénes son los encargados de llevar a cabo el principal proceso metabólico en el cuerpo? ¿Quiénes son las grandes encargadas de hacer eso? De hacer los procesos metabólicos de biotransformación de los fármacos. Comienza con E. Las enzimas que en este caso vamos a tener los citocromos, un conjunto de enzimas, los citocromos. Hay unas enzimas en el hígado que son las colinesterasas. Y las colinesterasas, que no solamente están en el hígado, sino que también están en la sangre, cuando el anestésico local llega al torrente sanguíneo porque se absorbió, porque aunque use vasoconstrictor, eso se va a absorber. Ojo, dijimos que los vasoconstrictores que suprimían la absorción, no, dijimos retrasábamos. Mira, fíjate que ya me anda buscando mi papá y yo estoy en los cocos ahí con el novio, retrasámelo. No es que no se va a ir con su papá hoy, o sea, le está haciendo tiempo para que usted se pueda despedir del muchacho o la muchacha. Entonces, como ganamos tiempo, no implica de que en algún momento no va a llegar al torrente sanguíneo. De que va a llegar, va a llegar. El anestésico local con vasoconstrictor o sin él va a llegar en algún momento el torrente sanguíneo. Y entonces ahí los ésteres van a tener un primer encuentro con unas enzimas, las enzimas plasmáticas. Y unas enzimas plasmáticas llamadas las esterasas hemáticas. Después de pasar por las esterasas hemáticas, van a pasar por unas colinesterasas, pero hepáticas. Así que un éster, cuando llega al torrente sanguíneo, se va a encontrar con dos enzimas. Una en la sangre, llamadas esterasas, y otras en el hígado, llamadas colinesterasas. Y cuando se combina el éster, ya sea con las esterasas o las colinesterasas, ellos producen un metabolito intermedio. Ese metabolito intermedio se llama ácido para-aminobenzoico. Ácido para-aminobenzoico. Y eso es altamente alergénico para la población. Entonces, si nosotros damos este anestésico, existe una posibilidad de que haya alergia por el ácido para-aminobenzoico. Para los amigos, el PABA, PABA, que
que son las siglas en inglés del ácido paraaminobenzoico. Por eso es que no se recomiendan los ésteres, porque pueden producir alpaba, y el PABA produce alergia, y la alergia es algo que nosotros tenemos que resolver. Ahora, ese es un problema de los ésteres, que producen PABA, y puede generar alergia. Pero el otro problema es, imagínense, Ashley le está pidiendo permiso a su papá y a su mamá de que puedan hacerle la visita los sábados. Del novio que ahora pues ya tiene novio y todo. El muchacho es medio formalito. Y entonces el muchacho le dice, pregúntale primero a tu papá y a tu mamá pues si me pueden recibir. Entonces la Ashley le lleva la propuesta. Y los papás de Ashley, suponiendo, son bien estrictos. Y le dice, bueno, que venga el sábado de 5:45 a 6 de la tarde. 5:45 de la tarde a 6 de la tarde. O sea, ¿cuánto tiempo la visita? 15 minutos. Y entonces usted, Ashley, ¿qué le parece ese tiempo? ¿Le parece un tiempo razonable? Y el muchacho, imagínense que Ashley vive aquí, carretera Masaya, el muchacho vive por las Piedrecitas, casi llegando a Ciudad Sandino. Y ven agarra 3 caponeras, 4 rutas. ¿Por qué no? Sí, pero ¿cuál es el problema? ¿Que sus papás le están dando qué? ¿Qué acaban de decir? Muy poquito tiempo. Ese es el otro problema de los ésteres, que duran, ¿cómo me dijeron? Muy poquito tiempo. O sea, tienen un tiempo de duración de efecto corto. Alguna literatura lo llama como fugaces, o sea, que no dura mucho, o sea, que van a tener que estar reanestesiando. Hombre, ¿y por qué los ésteres duran tan poquito? Por su naturaleza. Por su naturaleza. Son altamente liposolubles. Eso hace que más fácil hagan efecto, pero más rápido se pierde el efecto. Los ésteres son como ese muchacho que se enamora muy rápido, pero después se aburre de usted. Ay, mira, yo soy capaz de cruzar mares, ríos, enfrentarme a dragones con tal de verme en el brillo de tus ojos. Y entonces usted quedó súper enamorada. Y ya después de 3, 4 citas, ya el muchacho ya se perdió. Ya la ghosteó. Muy rápido se le fue el amor. Entonces eso pasa con los ésteres. Esas son las 2 grandes desventajas de los ésteres. ¿Anotado, chicos? Ok. ¿Cómo se llamaban las enzimas que convertían al PABA? Unas están en la sangre y las otras están en el hígado. No en ese orden, pero bueno, esterasas en la sangre, colinesterasa en el hígado. Perfecto. ¿Qué pasa cuando pongo las manos donde no debo? Y ojo, puse un pastel con una vela, no puse otra cosa. ¿Qué pasa si usted? Y usted pone aquí la manito y entonces si se quema, ¿qué hace? Usted va caminando por ahí, el área de... Ahí donde le gusta estar a Lara, a Pereira, ahí con la gente de medicina. Y cerca está el centro estudiantil y hay unas mesitas de ping-pong. Y entonces va pasando por ahí alguna de ustedes y están con la raqueta y ven que viene la bolita de ping-pong. ¿Qué hacen? Sí, como Neo en Matrix o Matrix. No sé si vieron esa película, es buena. Es vieja, pero es buena. Bueno, cuando yo la miré era joven, pues, pero es muy buena película. Entonces usted se mueve y eso tiene un nombre. Cuando hay un estímulo y usted responde, eso tiene nombre. Sí, pero le falta una palabra. En términos fisiológicos, ese es un mecanismo biológico que tenemos cuando tenemos un buen funcionamiento neurológico. Pero habíamos dicho, no, pero autorreflejo es como un reflejo propio, ¿no? Pero utiliza la palabra reflejo. Tienen el 50% de la respuesta. Antirreflejo. Esos son los lentes, señor.
O sea, antirreflejo es que viene... Discúlpeme, es que yo tengo antirreflejo. Ajá. Díganme lugares icónicos de Europa que ustedes quisieran tomarse una foto si fueran a Europa. Lugares icónicos. Ay, no, la nueva tienda de Zara en España. No, o sea, algo icónico, histórico. No, pero hablando de cultura general, no deporte. El Real Madrid, de las cosas menos importantes, es la más importante. De las cosas menos importantes. Pero él del Barça, o sea, que independientemente que sea Madrid o Barça, tiene que ir a tomarse una foto ahí. Y no dije un país en Europa, dije, para no dar la pista, sino que es un lugar histórico de Europa. Que usted tiene que irse a tomar una foto ahí. Sí, pero no sería Torre Eiffel reflejo, ¿no? ¿Qué otro lugar es icónico? Esto es cultura general. Nunca jugaron preguntados. Les digo que sí jugaron preguntados, porque esas eran cosas que evaluaban cuando yo estaba en primaria. El Coliseo Romano, buen intento, pero no podemos decir Coliseo reflejo. Romano reflejo. Es histórico ese lugar. Es un monumento. Pero ya dijo el hombre. Como cuando estás atento a clase. Creo que no, creo que no. Pero si yo se los digo seguramente, sí es cierto, sí es cierto. Con A. Arco reflejo sí es lo que estamos buscando. Gracias. Pero no me dijeron el lugar. El Arco del Triunfo. Nunca habían escuchado de eso. Y de Maluma sí he escuchado. Qué bueno, Señor, qué bueno. Entonces, el arco reflejo. Pero es que el arco reflejo lo que dice es, en términos fisiológicos, nuestro cerebro recibe una información que la interpreta y de esa interpretación emite una respuesta. Entonces, por eso es el arco, ¿no? Que la información va del estímulo y ahí frente a la interpretación es como, es una bolita que viene rápido, me puede dañar. Entonces, yo interpreté todo eso en milésimas de segundo y digo yo, me tengo que apartar. Entonces hay una información, la interpretación y hay una respuesta. Entonces, ¿qué pasa cuando usted tiene un estímulo doloroso? ¿Cuál es su principal o primaria respuesta? Imagínense que están ahí su mochila. Buenísimo ejemplo. Levánteme la mano. ¿Cuánto siguen utilizando su mochila del año pasado, su bolso del año pasado? Correcto. Y seguramente yo les voy a retratar cómo fue la historia triste de su bolso o su mochila en diciembre. Terminan las clases, la tiró por ahí en su cuarto, se llenó de telarañas y todo, y la noche antes, o sea, la noche del lunes 2 de febrero, usted comenzó a buscar ahí. Estaba llena de polvo, entonces usted agarra un trapo y pla, le comienza a dar. Y entonces dice, ve, voy a sacar ahí cosas. De repente alguno, ve, aquí estaba el sándwich que no hallaba. Con razón olía tan mal esta cuestión. Y de repente están metiendo la mano ahí para sacar las cosas y meter las cosas nuevas. Y de repente, sienten un pinchazo. ¿Y qué hacen? O sea, sienten un pinchazo y aquí está la mano. Inmediatamente. Entonces es un arco reflejo. Su cerebro percibió un estímulo doloroso y ¿qué le dijo a su cuerpo? No debe ser nada, hombre, ¿qué se te le pudo haber metido? No, su mente fue seguramente un escorpión africano que se metió de este tamaño, entonces usted saca la mano. Entonces usted tiene una respuesta. Esa respuesta, ¿cómo es cuando saca la mano? Es como, me pinché, ay, espérense, creo que me pinché. Exacto, es un movimiento brusco. Es un movimiento rápido. Imagínense ahora un paciente que usted le está haciendo una extracción y usted solo probó la anestesia por la encía, que es una anestesia superficial, por decirlo de alguna manera, y usted comienza con su elevador
y comienza a moverle el diente y hay dolor. ¿Qué puede hacer el paciente? En el arco reflejo, moverse rápidamente. Y si se mueve rápidamente, lo pueden lastimar. ¿Cómo son los instrumentos de cirugía? Son cortopunzantes. O sea, un man en una ruta agarra un elevador y le dice, anda un arma. Sí, sí, o sea, y un elevador corta. Un elevador, yo me he cortado con elevadores siendo estudiante lavándolo. O sea, que se me corte el guante y todo, porque sí tienen filo, pues, procuren que tengan filo, ¿verdad?, para atender a sus pacientes. Entonces, cuando están haciendo el procedimiento, el paciente, cuando siente dolor, se va a mover bruscamente. Entonces, nosotros tenemos ahí que se está manifestando el arco reflejo. Cuando nosotros colocamos anestesia, como ustedes ven aquí, el mecanismo de acción es inhibir, bloquear el arco reflejo. Inhibir o bloquear el arco reflejo. Eso es lo que nosotros queremos. Entonces, como les había dicho, tocan la vela caliente, viene el estímulo a través de fibras nerviosas que hay. Nuestro cuerpo tiene diferentes tipos de fibras. Las fibras que transmiten la sensación dolorosa son nociceptivas o fibras nociceptoras. Esas llevan la información específicamente de dolor hasta las astas dorsales de la médula espinal. Ahí hay una preinterpretación de la información donde la llevan hasta el tálamo, que es en el cerebro, ahí se da la interpretación, y esto, que es una fibra sensitiva, emite una respuesta motora. ¿Cuál es la respuesta motora? Moverse. ¿Qué pueden hacer los pacientes cuando sienten dolor? ¿Qué hacen los niños? Los muerden. Y qué incómodo es que un paciente le muerda. Qué incómodo que es un niño que le muerda. O sea, porque es como, le mordió. Y ahora, es un niño, o sea, ¿qué le va a decir? Está con dolor. O sea, el culpable no es el niño que tenga el diente desbaratado. ¿Quién es el culpable? El papá. Y al papá no le puedo hacer nada. ¿Y quién me muerde? El niño. Imagínense esta sensación. ¡Pa! Lo mordió. Raulito, ¿qué pasó? Es que me estás mordiendo. De verdad. Soltame, por favor, Raulito. Pero hay personas que se lo toman bien, como se lo tienen que tomar ustedes. Pero hay personas que no se lo toman bien. Por ejemplo, venga, yo porque lo he visto. Cuando yo estaba en mis prácticas de cuarto año, que nos tocaba ir a lo que es el centro de salud. Y nos tocaba ir al centro de salud de una zona que en ese momento en León era medio peligrosa, que era la del 1 de Mayo, allá por la terminal de buses interurbano. Entonces, estamos en el primer día que llegamos. Imagínense que llega Orlando, Rosángel, Eduardo, llega ahí Yarol G, así pues, todos humilditos, llegan a ponerse a la orden, solo llevan un nombre. Búsquense a la doctora fulana de tal, ponerle así, la doctora Espinosa. Y llegan, bueno, ¿qué quieren? Disculpe, buenos días. Es que nosotros somos estudiantes de la UNICA, suponiendo en el ejemplo, ¿verdad? Y que queremos, nos mandó la universidad, aquí traemos esta carta para nuestras prácticas profesionales y andamos buscando a la doctora Espinosa. Ajá, sí. Bueno, pongan esas cosas porque aquí yo los pongo a trabajar. Sí, doctora, no se preocupe, nosotros venimos para eso. En ese tiempo no habían celulares con la capacidad que tenían ahora, así que se los voy a adecuar a la situación actual para que me lo entiendan mejor. Y aquí nadie anda con celulares, ni con el tiki-taka, ni con el TikTok o el TikTok, no sé cómo se llama eso. Aquí me vienen a trabajar y el que no esté haciendo nada, lo mando a la calle a que ande vacunando y batizando. Y a nosotros ya nos había tocado ir a batizar y no era muy agradable. Sobre todo que nos ponían en primer año porque uno entraba a las casas, habían perros. Ustedes saben, pues, no sé si les ha tocado. A otros les tocó peor porque era como, ya la gente que andaba batizando, no fue mi caso, la gente que andaba batizando ya estaba completa, lo pusieron a vacunar perros. Entonces eso era un poquito más, o sea, por lo menos andaba en algo de la salud, ¿no? Pues, pero pues la vacunación de perros sí contribuye, pero es como, no sé, pues, o sea, me da más como anestesiar a una persona, un perro, pues,
Imagínense un Rottweiler, no sé, pues. La cosa es que estamos ahí y la doctora dice, el primer día que ustedes vienen les voy a enseñar cómo es aquí la forma de trabajo. Ya después ustedes ya siguen haciendo. Entonces, ya nos enseñó, pues aquí están los instrumentos quirúrgicos. Aquí está la anestesia. Aquí está la casa. Y no busquen más porque es lo único que hacemos. Se enojaron al otro. Se enojaron, pues. Entonces, ya nos dijo qué cosa, o sea, solo extracción era lo que podíamos hacer. Solo era eso lo que podíamos hacer. Entonces, nosotros no sabíamos, pero hay cosas que uno supone, ¿no? Y uno dice, la doctora Espinosa es como medio enojada, ¿verdad? Sí, como medio molesta, ¿no? Y un día nos tocó un pacientito que nos llegó, era como la cuarta, quinta semana, que ya pues nosotros ahí íbamos pues, trabajando como podíamos. Era jueves, me acuerdo. Y era, ya es jueves y toda la mañana tenemos que ir ahí y nos tenían que poner una firma para poder regresar a la facultad. Entonces era como, no nos terminaba de encantar pues el lugar, pero bueno, ahí teníamos que ir, son cosas de estudiantes. Nos toca un pacientito que llegó de entrada llorando, haciendo el relajo. La mamá dijo, mira, si no te amarro, que no sé qué. La mamá no colaboraba. Y entonces nosotros intentábamos hacer la extracción. A ver, Miguelito, suponiendo, abrí la boca, mira. Mira, por favor, Miguelito, abrinos la boca, como el que hace Eduardo, el jugador. Hay un jugador que le hace así. El man así, o sea, nada que colaboraba. Ahí tratando de convencer, la cosa es que nos llevamos una hora. Y la doctora llega muy amablemente a decirnos, ¿y qué pasó? ¿Van a retoñar aquí? No, doctora, es que el niño no colabora y no lo podemos atender. ¿Cómo que no va a colaborar, chavalos que no saben nada? Siempre ellas reforzándonos una motivación positiva. Y entonces, a ver, presten, ¿cómo vamos a hacerlo aquí? A ver, abrí la boca y el niño no abría la boca. O sea, si nosotros le hablábamos tranquilo, el niño no colaboraba ya con esa actitud menos. No vas a abrir la boca. Está bien. Entonces va a buscar un abreboca de tijera. Y entonces, a ver cuál es la muela. Y el niño enseña el diente ahí y ¡pah! Le mete la tijera y le deja la boca ya abierta, ¿no? Con la tijera ahí de abreboca. Y entonces el niño comienza a gritar. Comienza a patalear. Y entonces era como la paciente, la doctora dice, como no le deja, le dice, agárrenmelo. Y entonces uno en las piernas del niño y otro en cada bracito del niño y la mamá agarrándole la cabecita. Y viene la doctora así como que, ahora vas a ver lo que es bueno. Pero da la situación que en una de esas, imagínense que Ashley tiene la mano del niño y está como pobrecito, lo están desbaratando este pobre, y se le zafa la mano. Se le zafa la mano. Y el chavalito se quita la tijera de abreboca y muerde a la doctora. Entonces ahí es donde Cel sintió el verdadero terror. Entonces la doctora es como que se cambia el guante, la señora, y entonces vuelve a agarrar el abreboca de tijera y le pone el abreboca de tijera y un taco del otro lado, por si se lo quita tiene el otro. Y ahí que ustedes creen que probaron anestesia. Ustedes le pregunto, ¿qué sentí, Pipito? Nada, agárrenmelo, ahora sí que te voy, pa. O sea, ¿ustedes creen que ese niño quiera volver a ir a la cita odontológica? No. ¿Pero por qué? Porque ¿cuál es el ejemplo de esto? Que si estamos sintiendo dolor no colaboramos. ¿Por qué? Porque nuestro arco reflejo nos está haciendo eso. Obviamente este es un ejemplo de alguien que claramente no quiere colaborar. Pero nosotros podemos querer colaborar, pero nos va a traicionar el arco reflejo. Entonces de repente una persona tal vez no le quiere morder, pero responde de esa manera. O mueve la boca por precisamente el arco reflejo. Y es porque hay información de la periferia que lleva eso hasta el cerebro suyo. Entonces los nociceptores llevan toda esa información al cerebro, el cerebro lo interpreta y da una respuesta.
¿Y la respuesta frente al dolor qué cosa es? Pues básicamente huir o enfrentarse a eso. Y lo que solemos hacer es huir. Miren la gente que cuando, mira Miguel, creo que vamos a ser papá, y se marchó, huyó. Sí, prefirió no enfrentarse a la situación. Entonces, frente a esa situación amenazante, nosotros solemos huir. Y el huir es parte de moverse y demás, y la colaboración del paciente. Entonces, la información llega desde la periferia a la asta dorsal. En la asta dorsal se interpreta y ahí se divide la información en qué información es de dolor, qué información es de presión, qué información es de temperatura. Porque toda esa información se procesa en esa primera instancia. Te llevan toda la información según el tipo hasta el cerebro y ahí es el cerebro donde termina tomando la decisión. Toleramos, no toleramos, nos movemos, nos quedamos, nos apartamos, a ver qué hacemos. Entonces, la asta dorsal llega a la información sensitiva y de la asta ventral llega a la información motora. O sea, hay una información sensitiva y hay una respuesta motora suya. O en otras palabras, hay un estímulo sensitivo y hay una respuesta motora. Entonces, eso es lo que pasa con los niños. Miren ahí. No te va a doler nadita, no. O sea, una frase que no van a decir. O sea, dolor no es una frase que deberían de acompañar la atención, por ejemplo, a un niño. O sea, es como tratar de usar algunos sinónimos que tampoco engañen al paciente, pues. Porque la mamá de repente le dice, no te preocupes, si no te va a doler nada. Y ya con un absceso, o sea, señora, sea seria. Así sí le va a doler, o sea, algo le va a doler. Pero es precisamente por la condición. Y miren, esta es una imagen de un caricaturista y miren cómo pone al doctor. Miren como que disfrutamos haciendo eso. Y miren, le ponen doctor Frankenstein y todo, cosas, ¿no? Ponen al pacientito todo preocupado, miren como, hasta lo ponen como que está en la cárcel, miren con la camisetita y todo. ¿De qué? Pues la verdad. Dígale la verdad. Mira, Josefina, esa muelita te la vamos a tener que quitar. Para yo poder quitarte la muelita, te le voy a poner una agüita loca. Y la agüita loca se pone con una hormiguita. ¿A vos te ha picado la hormiguita? Si hasta avispa le han picado. Bueno, como una hormiguita. Entonces vas a sentir como una hormiguita y después la hormiguita van dando vueltas por ahí y vos te vas a sentir el cachete grande. Y cuando ya te sientas el cachete grande, te vamos a quitar la muelita. Mentira no estamos diciendo. No, abrí la boca, no te voy a hacer nada. Mentira. O sea, claro que le van a hacer algo. Entonces, el niño es como, sos mentiroso. Entonces, hay que evitar llegar a ese punto. O sea, el mejor argumento siempre es la verdad. Entonces, nuestro objetivo es no producir dolor o evitarlo al máximo al realizar cada procedimiento operatorio o quirúrgico. No producir dolor o evitarlo al máximo. Acuérdense que nuestro gran objetivo al colocar anestesia no es el efecto anestésico, es el efecto... No, hombre, no, analgésico. Nosotros buscamos la analgesia, no, el placebo no. Ay, póngase este parche, y es una curita del Barça. Ay, ya no le va a sentir nada. No, eso no, o sea, cosas reales. Entonces, ¿cómo logramos nosotros impedir? ¿Qué pasó? No había, es que era mucho texto, ¿verdad? Sí. Sí, que incómodo cuando le mandan por WhatsApp así un texto y le dice leer más. Sí. O es a Pereira que la novia le quiere decir algo y entonces, mira, lo que pasa es que te quería explicar detalle lo que está pasando. Y un gran texto le da y después de abrir leer más, o sea, se hace más grande el texto. Qué bárbaro. Entonces, ¿cómo logramos nosotros impedir la transmisión de impulsos nerviosos? Importante. El objetivo o la base del mecanismo de acción del anestésico local es impedir la transmisión de impulsos nerviosos o inhibir la transmisión de impulsos nerviosos. Ese es el principal objetivo. Inhibir la transmisión de impulsos nerviosos de carácter reversible, ¿sí? Entonces, la información nociceptiva llega al cerebro, donde el cerebro lo interpreta como dolor
y de eso envía una respuesta motora. La información que llega y se interpreta es sensitiva, la respuesta es motora. Es la respuesta la del problema. Que la información llegue, se interprete y haya una respuesta es lo que no nos permite que el paciente colabore. Entonces nosotros lo que queremos es que no haya información para interpretar. Es la combinación de los diferentes nociceptores y vías del arco reflejo. Y esto es lo que nosotros queremos evitar, que la información llegue hasta ahí. Que la información sensitiva no llegue al cerebro, porque si no llega nada, no hay interpretación de nada. Y si no hay interpretación de nada, no hay respuesta. Es como, por ejemplo, que a usted le guste una muchacha. En el caso de los varones, le guste una muchacha y usted sí esté enamoradísimo de la muchacha y nunca le diga nada. Esperando que la muchacha algún día le diga algo a usted. Entonces, no, usted tiene que dar el primer paso. Puede que lo bateen, sí, pero al menos lo intentó. Y después se va a reclamar porque, ay, yo siempre fui enamorado de ella. Yo ni tuve novia porque siempre estaba esperando el momento con ella. Y la muchacha de repente sale con novio y usted nunca le dijo nada. ¿Qué está reclamando? Nada debería reclamar. Entonces, si no llega nada de información, no hay nada que interpretar, no hay nada que responder. Entonces, queremos inhibir esta información sensitiva que llega al cerebro. Y esto lo hacemos gracias a la acción sobre los canales de las membranas celulares de las fibras nerviosas del cerebro, porque es ahí donde actúan. Acuérdense que los anestésicos locales funcionan como un receptor tipo 1 a nivel de los canales proteicos. Sabemos de que la membrana celular, cuando hablemos de membrana celular, nos vamos a referir específicamente de la membrana del tejido nervioso. La membrana celular es como impermeable, permeable o semipermeable. Impermeable, entonces nada entra. Algunas cosas entran, otras no. Entonces, en ese proceso de entrada y salida de sustancias se da el intercambio iónico. Ustedes se deben de acordar, por fisiología, que la transmisión de impulsos nerviosos se da por dos vías. ¿Cuáles son las dos vías? O los dos mecanismos para transmitir impulso nervioso. ¿Cómo se puede transmitir impulso nervioso? ¿Ah? No, pero, ok, el estímulo va a desencadenar que se dé la transmisión de impulso nervioso, pero el impulso nervioso se da a través de dos formas. ¿Cómo viaja el impulso nervioso? ¿Cuáles son los dos mecanismos para que viaje el impulso nervioso? ¿Ok? A través de un potencial de acción eléctrico, excelente. ¿Y el otro? A través de neurotransmisores, muy bien. Los anestésicos locales van a bloquear la transmisión de impulsos nerviosos a través de la parte eléctrica, o sea, van a impedir la generación de potenciales de acción. Van a impedir la generación de potenciales de acción. Y como hay dos maneras de producir transmisión de impulso, la del neurotransmisor todavía está presente. Por eso es que también nosotros no podemos apostar por una anestesia, sino por una analgesia. Entonces sabemos que en el esquema del mosaico fluido vamos a tener los fosfolípidos de la membrana, vamos a tener proteínas transmembrana y vamos a tener canales. Estos se abren o se cierran según la necesidad para permitir la entrada o difusión de elementos desde fuera hacia adentro y viceversa. Entonces, como nosotros tenemos que referirnos a la transmisión de impulsos nerviosos de forma eléctrica, sabemos que una membrana en reposo, la parte externa tiene una carga positiva y la cara interna o la parte interna tiene una carga negativa. De tal manera que el líquido extracelular tiene en reposo una carga positiva y el intracelular tiene una carga negativa. Así es como está una célula
nerviosa en reposo. Una carga positiva afuera en el líquido extracelular y una carga negativa dentro en el líquido intracelular. Eso produce un estado de reposo. Suyo. Frente a un estímulo, como bien dijo antes Jarol G, se da una inversión de la carga, de tal manera que pasa a ser negativo afuera y positivo adentro. Cuando se comienza a invertir la carga, hablamos de que se genera un potencial de acción o que estamos iniciando el proceso de despolarización. La despolarización es cuando se invierte la carga de la célula nerviosa. Cuando toda la célula se despolarizó, entonces ya generó una carga eléctrica que es suyo, que se va a transmitir de una célula a otra. Entonces ahí vamos a tener la transmisión del impulso nervioso a través de la vía eléctrica. ¿Por qué se da esto? Bueno, vamos a ver cómo es que se da ese cambio de polaridad. Cómo una célula pasó de estar con una carga positiva, negativa, positiva afuera, negativa adentro, ahora tenerlo al revés, de tenerlo ahora negativo afuera y positivo adentro. Esta inversión de carga se da gracias a la acción de los canales proteicos. Los canales proteicos se abren permitiendo dos cosas, que entran y salgan iones positivos. Entran más iones positivos de los que salen, generando una carga positiva mayor dentro y una carga negativa fuera. Entonces la apertura de los canales proteicos es lo que genera la despolarización. ¿Qué es lo que hace el estímulo? El estímulo abre los canales. Una célula nerviosa en reposo, ¿cómo tiene sus canales? Cerrados. Si la célula se despolarizó, los canales van a estar abiertos. ¿Y qué permitió abrir los canales? El estímulo. El estímulo, pues, que puede ser la aguja, puede ser algún proceso infeccioso o inflamatorio. Entonces el estímulo lo que hace es que se abran los canales y entran y salen iones positivos. Entran más iones positivos de los que salen, generando una mayor carga positiva adentro, dejando una carga negativa afuera. Y eso es lo que genera, pues, el potencial de acción, lo que se traduce en la transmisión de impulso nervioso. ¿Qué es lo que debería hacer el anestésico local? Porque aquí lo que hemos dicho es cómo se da la transmisión del impulso nervioso. ¿Qué debería de hacer el anestésico? ¿Dónde debería de actuar? En los canales. ¿Y qué debería de hacerle el canal? Cerrar el canal. Esa debería ser su trabajo. Llegar al canal y cerrarlo. Entonces vamos a ver cómo es que los anestésicos locales logran hacer ese cometido. Si nosotros logramos cerrar los canales, aunque haya estímulo, pues no se van a abrir. Es como que si no se esté produciendo estímulo. ¿Qué la información le llega al cerebro? Nada, no está pasando nada, le están desbaratando la mandíbula. Pero no llega nada de información, es como que si nada está pasando. Entonces vamos a hablar de dos mecanismos por medio del cual los anestésicos pueden hacer su efecto. Entonces vamos a hablar del mecanismo más adecuado, el mejor, la mejor forma de hacer efecto que tienen los anestésicos locales. Y ese mecanismo es la difusión simple. Acuérdense, la difusión simple es un mecanismo ¿cómo? Un mecanismo de transporte activo o pasivo. La difusión simple. Activo. El activo requiere ir en contra de un gradiente de concentración y requiere energía para completar el proceso. La difusión simple requiere energía o va en contra de un gradiente de concentración. Por lo tanto, es un mecanismo suyo, es un mecanismo de transporte pasivo. Aquí tenemos la estructura química del anestésico local. En esta estructura química habíamos dicho de que teníamos la primera parte que era el anillo bencénico, ¿verdad? El anillo bencénico. No sé. El anillo bencénico. Y el anillo bencénico le da las características, búsquele por favor ahí en lo que anotó usted antes, qué características le daba el anillo bencénico.
liposolubilidad. ¿Y qué significa? Que es soluble en el medio lipídico. Aquí tenemos la membrana celular, que esta es una capa de lípidos, ¿no? La bicapa lipídica. Por lo tanto, si tenemos un anillo bencénico que se contrapone con la membrana, ¿qué es lo que creen que pase? Si yo tengo esto que es soluble en lo que es la grasita y esto es grasita, ¿qué creen que pase? Se van a disolver, exactamente. Entonces vamos a ver qué pasa. Aquí tenemos los anestésicos locales con su anillo bencénico, enlace y amina. Y aquí tenemos el canal proteico que se comienza a abrir porque ustedes acaban de meter la aguja. Obviamente eso va a generar un estímulo para iniciar la despolarización. Aquí es como cuando ocurre cuando están haciendo algún procedimiento, ¿no? Cuando están anestesiando ahí. Entonces miren qué le está pasando a el anillo bencénico. Está difundiendo por medio de la bicapa, no está usando el canal. Porque si ocupan el canal probablemente sea una difusión facilitada o un mecanismo de transporte activo. Entonces está usando la bicapa lipídica de la membrana para que el anillo bencénico se disuelva, como dijeron ahí. Y al disolverse el anillo bencénico, ¿qué pasa? Lo pierde. Y al perderlo, eso hace que el anestésico local, lo que quede de él, quede atrapado dentro de la fibra nerviosa. Si el anestésico local queda atrapado dentro de la fibra nerviosa, eso va a garantizar que el efecto se prolongue en el tiempo. Porque el anestésico local, que va a terminar uniéndose la amina a este lugar específico, que les voy a decir cuál es, al unirse funciona como una batería. Mientras la batería tenga carga, ¿qué va a hacer? Va a mantener cerrado el canal. Pierde la carga la batería, ¿qué pasa? Necesitamos una nueva. Pero si ustedes se fijaron antes, habían varios anestésicos locales. Yo quiero que la mayor cantidad de anestésicos locales difunda la membrana para que yo dentro de la célula tenga varios anestésicos dentro. Entonces, cuando el anestésico ya logró pasar o penetrar o lograr una difusión simple de la membrana, este tiene que llegar a un sitio específico. Esto nos va a permitir contestar la siguiente pregunta. La pregunta es, ¿cuál es el sitio específico donde actúan los anestésicos locales? ¿Cuál es el sitio específico donde actúan los anestésicos locales? Entonces, si usted pide un delivery, el muchacho le escribe y le dice, ¿me puede mandar su ubicación, por favor? Sí, aquí estoy en Managua. ¿Qué le va a decir el del delivery? Aquí por carretera Masaya. ¿Qué le tiene que decir? Estoy en el barrio, calle residencial, zona tal, casa tal, hasta le dice casa de color tal, con verjas de color tal. O sea, usted tiene que ser específico. Por eso la pregunta es el sitio específico donde actúan los anestésicos locales. La respuesta es este lugarcito. ¿Y cuál es ese lugarcito? Es el centro regulador de voltaje de calcio en el canal proteico. El centro regulador de voltaje de calcio en el canal proteico. Obviamente de la célula nerviosa de la neurona. El centro regulador de voltaje de calcio en el canal proteico de la membrana de la neurona. Ahí es donde actúa. Si yo les pregunto, en general, ¿dónde actúan los anestésicos locales? Entonces usted va a decir en el canal proteico. Pero si yo pregunto el lugar específico, usted me tiene que decir así.
Por ejemplo, va a un congreso y se encuentra con un doctor o alguien que estudia odontología de otra carrera, le pareció simpático el muchacho y le pregunta, ¿y dónde viví? En Managua, le va a decir usted. Se le va a decir, en Managua. No le va a decir, ay, mira, vivo en Motastepe, mi casa es tal que no sé qué, mi mamá no llega hasta las 7. No, o sea, solo le dice en general dónde está. Si es el delivery, pues ni modo, le tiene que dar el lugar exacto donde actúa. Ok. Sí lo copió Arturo. ¿Quién estaba ahí? ¿Dónde dice? Es que ahí de repente, Diego, usted pregunta, ¿dónde es que actúa? Dice. Centro regulador de voltaje de calcio en el canal proteico de la neurona o de la célula nerviosa. Ahí. Entonces, a través de difusión simple es la mejor manera. ¿Y qué es lo que se va a unir al centro regulador de voltaje de calcio? ¿Qué parte del anestésico local se va a unir al centro regulador de voltaje de calcio? Entonces vamos a poner el anillo bencénico que te perdí hace como media hora, el enlace que determina qué tipo de anestésico soy, o por el contrario, la amina secundario terciaria, que es esta cosita, el palito azul, mire, lo que se le va a unir es el palito azul. ¿Y el palito azul qué cosa era? O las patitas azules, era la amina secundario terciaria. Por eso, en la configuración de química del anestésico local, usted ahí va a leer que dice es la porción de unión con el receptor. Si usted revisa ahí en las diapositivas previas, ahí va a encontrar eso. ¿Estamos claros ahí? Ese es en el mejor de los casos. La difusión simple. Pierdo mi anillo bencénico, atravieso el grosor de la membrana, llego al interior de la célula, mi amina secundaria busca lo que es el centro regulador de voltaje y yo cierro el canal. Tranquilo, yo te enseñé. Tranquilo, ya les dije cómo era todo, ¿verdad? Con ese primer mecanismo. El primer mecanismo, pues, va a dar muy buenos resultados. A eso nosotros aspiramos. Pero como la vida no es perfecta, nos vamos a ir, ahí tenemos, miren, el anestésico unido al centro regulador de voltaje por medio de la amina secundario terciaria. Y después de un tiempo, deja de estimularlo. ¿Qué necesitamos? Si esta es una batería y tengo muchas baterías dentro, se quita esta y se pone la otra, ¿no? Y así va. Se acaban las cantidades de anestésicos dentro, se acaba el efecto, lo que hace que dure más o menos tiempo. Perfecto. Entonces, cuando está unido al centro regulador de voltaje, se cierra el canal y al cerrarse el canal, nada llega de información al cerebro, la membrana se mantiene tranquila, todo está bien, no ha pasado nada aquí. Le están desbaratando todo al hombre. Vamos entonces ahora con lo difícil, que es el segundo mecanismo. El segundo mecanismo vamos a explicarlo para lo siguiente. Para lo siguiente. Ya se las... No, el primero fue difusión simple. ¿Listo? ¿A quién le tocó? ¿A quién le tocó? Ok, perfecto. La situación es la siguiente. Vamos a anotar aquí, lo que vamos a explicar a continuación es ¿por qué no debo colocar anestesia en este caso? Para no darle muchas pistas ahorita. ¿Por qué no debo colocar anestesia en este caso o en estos casos? Entonces, su situación es esta. Usted está en su clínica, en el consultorio, todo bien y de repente llega alguien desesperado, implorándole, doctora, por favor, sáqueme la muela que no la aguanto, con una asimetría facial. Tiene inflamación, bastante inflamación. Y le dice, por favor, doctor, hágame la caridad de sacarme este diente, porque yo ya no lo aguanto. Si usted no me lo saca hoy, he ido donde 3 doctores que no me han querido atender. Si usted no me saca este diente, yo me tiro ahorita, porque yo ya no le hallo solución. He tomado todas las pastillas, he tomado antibiótico y nada me resuelve, pero
esta muela no la aguanto. Un día más con esta muela yo no puedo. Sáquemela, por favor. Ahí se lo dejo. Doctora, dígame algo. Probemos, doctora, probemos, sáquemela sin anestesia. Yo aguanto. El que dice que aguanta es el que menos aguanta. Se lo digo por experiencia. ¿Y quiénes son los más llorones de todos? Los hombres. Los hombres son los que más lloran. Ajá. Sáquemela sin anestesia, doctora, yo aguanto. Para eso yo soy varón. ¿Qué le va a decir? Igual que no se puede sacar. Mire, aquí le traigo a mi abogado, explíquele a él por qué no me lo puede sacar. Porque primero se tendría que tratar la asimetría facial. Dele, me la saca y yo me lo trato. Sáqueme la muela y yo me lo trato. Todo lo que usted quiera. Si no se trata, no la saco. No, pues yo le dije que me la voy a tratar, pero después que usted me la saque, me saca la muela y yo me lo trato. ¿Quién le quiere ayudar? Adelante, Diego. Valiente, Diego, mira. Ajá. Ajá. Tómeme la presión, 110/70. Me decía. Bueno, se calmó hace 15 minutos. Cálmese, si no, no se la saco ya. Vamos a calmarnos. Le tomó la presión y ya. Pero no tiene que ver, el argumento no es porque se suba la presión. Pues que sí, esa postura es válida, pero la pregunta es, ¿por qué no podemos hacer la extracción si un paciente está pasando por un proceso inflamatorio agudo o un proceso infeccioso? Allá tenemos a Pereira y después vamos con Rosángel. Qué hombre más, miren qué caballero es. O sea, y al final no la dejó hablar. Ay, sí, vos primero. Yo considero... ¡Qué bárbaro! Falsa humildad, señores, eso. ¿De qué? ¿Pero qué se altera? ¿Las fibras nerviosas están alteradas? No. ¿Pero qué del tejido está alterado? Ajá. Considero de que primero se debería tratar la infección y la inflamación. No, es que yo quiero que me la saque ya hoy. Es que no. O que me expliquen por qué no me la pueden sacar. O es que no pueden. O ese título que tiene aquí pegado es de juguete. Es solo para el Instagram. No podría porque al haber una infección y yo extraerle una muela. Que es lo que yo ando buscando. Exacto, podría. Exacto, amigo, exacto. Podría tardar el proceso de curado y... No importa, yo tengo paciencia. Esperé un montón que se me inflamara la muela, ahora voy a esperar que se me cicatrice. Y podría la infección afectar a otros. Pero si yo ya dije que usted me la saca y yo comienzo a tomar lo que usted me ponga en la receta. Aquí hablamos claro y pelado. Dele pues a Dios. O sea, al final no me atendió. Y no me corrió y no me explicó. Ajá. ¿Por qué no se puede? Ajá. ¿Cuál sería el argumento farmacológico, biológico, para decirle, hermano, no se puede, hermano? Al chile, hermano, no se puede. Pero con argumento. No se puede porque no se puede y porque yo digo y punto, váyase, bye. No. Sí. Tenemos que darle un argumento. Eso es mucha soberbia.
Mucha soberbia. Es que la gente de Granada es como así. Fachento. Fachento, sí. Ujú. ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? Tal vez Lara. Tal vez Yamal. Tenemos que recordar principios básicos. ¿Qué pasa cuando un fármaco entra en el cuerpo? Dos cosas interactúan. Una cosa que tiene el fármaco y otra cosa que tiene el medio. ¿Qué es lo que tiene el medio? El pH. ¿Y qué es lo que tiene el fármaco? El pKa. Y cuando yo mezclo estos dos elementos, ¿qué ando buscando yo? ¿Qué anda buscando usted? ¿Qué tiene que haber entre el pH y el pKa? Bueno, eso es algo inevitable. Yo quiero ionización. Yo ando buscando la ionización al 100%. La ionización es algo que no puedo evitar. Pero ¿qué ando buscando yo que sea entre el pH y el pKa? Exacto, que sean lo más cercanos posible. Que sean la diferencia más pequeña entre ellos. Porque si la diferencia es muy grande, se va a producir la ionización. ¿Y qué le provoca la ionización a un fármaco? No, no necesariamente puede hacer efecto. Pero ¿qué le hace la ionización a un fármaco? O sea, imagínese usted tiene una amiga de secundaria y pasaron 5 años que no la ve. Ah, la amiga, te ionizaste un montón este tiempo. ¿Qué le pasó? Sí, claro, pero ¿qué cambio le hace la ionización a un fármaco? Que usted le dice a la amiga, amiga, ¿qué te pasó? Te ionizaste mucho. La ionización hace que un fármaco aumente su tamaño porque absorbe agua. Se vuelve de liposoluble a hidrosoluble. Es como el ejemplo que les ponía el semestre pasado, que un fármaco no ionizado es como una manzanita y el fármaco ionizado es una sandía. ¿Qué es más fácil de cargar? La manzana porque es más chiquita, menos pesada y todo lo demás. Un fármaco ionizado va a ser grande, más pesado y difícil de transportar. Cuando nosotros tenemos una inflamación, cuando nosotros tenemos una infección, ¿qué le pasa al pH? ¿Sube, se mantiene o baja? No, baja. Y se vuelve un pH ácido. ¿Y cómo son los anestésicos? Son bases débiles. Si yo tengo un ácido con una base, hay una gran diferencia. Entonces, cuando yo coloco mi anestésico local en un paciente que tiene inflamación, voy a tener el problema del pH ácido, que va a hacer que mi anestésico se ionice, y si un anestésico ionizado, al igual que la sandía, va a ser más difícil de transportar. Entonces usted, porque usted es buena gente, le vamos a poner anestesia, a ver si le llega y viene el primer carpool. No fue uno, ni fueron dos, fueron 3 carpools que le puso a él. Y el paciente, fíjense que no me llega. ¿Y por qué no le llega? Porque muy poco fármaco está pudiendo entrar a la fibra nerviosa. Entonces, miren, este segundo mecanismo es cuando el anestésico está ionizado. Si el anestésico está ionizado, olvídate, chico, que vas a pasar por la membrana. Porque son muy grandes. Ya no son liposolubles, son hidrosolubles. Es lo que me pasó a mí. Les voy a contar una historia. El año pasado, así fue la situación. Estaba recibiendo unos requisitos en otra universidad y viene uno de los estudiantes con una chaqueta Jean-Shark que le quedaba bien. Oye, que me gusta, ¿cómo son esas chaquetas? Entonces vengo yo y entonces me sale en la tienda en línea las opciones. O sea, ¿qué talla ando buscando? S, M, L, XL, 2XL o 3XL. Digo yo, vamos a poner XL. Vamos a poner XL, pero salía cuánto eran los centímetros y todo.
Ve, mejor que me quede un poquito holgada. Voy a pedir 2XL. Que nadie se va a dar cuenta. Nadie se va a dar cuenta. Entonces me viene la chaqueta, nítida, bien bonita. La chaqueta, todo ahí. Y me la pongo, pues. Pero ya cuando me la pongo siento todo esto socado. Y ya cuando me la comienzo a poner así, ya miré como... así como que me... Era una chaqueta de compresión, yo pensaba que era una chaqueta así como casualita, ¿no? Y entonces la chaqueta, que no me costó barata, pues no me encuentro en el valor de salir con ella puesta. Ni siquiera desabotonada, o sea, que tiene zipper. Y entonces, ¿cuál fue el problema? Yo pensaba que iba a ser de una talla, que fue de una talla más pequeña a la que yo necesitaba. Entonces, tengo dos opciones. O la vendo o bajo de peso. ¿Qué hago? O me ionizo más o me vuelvo en una fracción no ionizada. Entonces yo opté a decir, bueno, si en este año no me queda bien, la regalo. La pongo ahí en Instagram, miren quién la quiere, a ver. Está nueva, solo una vez puesta para decepcionarme de la vida. O si no después, o si no la otra publicación, les voy a contar una historia, ya como en diciembre, ¿no? Fíjense qué hacía, y ya ustedes van a ser testigos. Entonces, cuando tenemos una fracción ionizada va a ser muy grande. Al ser muy grande no va a poder pasar por la bicapa lipídica, va a tener que pasar por los canales proteicos. ¿Y cuál es el problema de pasar por los canales proteicos? ¿De qué dependo? Si yo solo por mi tamaño puedo pasar por los canales proteicos, ¿de qué dependo? ¿De qué depende de qué depende que yo entre si solo puedo pasar por el canal proteico porque soy muy grande? No paso por la bicapa lipídica. No, ahí porque se enojan. Y llega un CPF. ¿En qué le puedo ayudar? Llegó una ventanilla de la alcaldía, 8 de la noche. Ah, sí, es que quería hacer un trámite. A las 8 de la noche en una ventanilla de pago de la alcaldía. ¿Qué me va a decir el hombre del CPF? A la casa de él. ¿Y qué voy a ir a hacer a la casa de él? ¿Y a cuenta de qué me va a decir el CPF? Váyase a mi casa. Ya le pasó una cosa así, que bárbara. No me diga que él hizo caso. ¿Por qué? O sea, ¿qué me va a decir el hombre cuando es que quiero hacer un pago aquí? ¿Qué me va a decir el hombre? Ya me lo habían dicho antes. Exacto. Si yo necesito pasar por el canal proteico y este canal va a estar abierto o cerrado, yo voy a depender para entrar en él solo cuando esté abierto. Pero ese canal puede estar abierto o puede estar cerrado. Si yo lo agarro cerrado, no voy a poder entrar. Y si tengo la gran suerte de entrar cuando está abierto, voy a tener otro problema. El problema es de que yo que no perdí. Y el medio, el pH de aquí es diferente a este. Y mientras ese pH aquí me equilibra, yo puedo ser una de las moléculas que me unía al centro regulador del voltaje, pero acuérdense que otra entra conmigo, ¿verdad? Porque no voy solo. ¿Y qué van a hacer para mientras las que están ahí sin hacer nada? ¿Qué les va a pasar? Ok, ¿a mí o a alguien de los muchachos? Ok, permisito. ¿Ves que me abrieron en la alcaldía al final? ¿Qué pasó? ¿Pero anda de PP? Sí. ¿Entonces puedo entrar? Sí, si a mí yo le digo que le di permiso yo. Dele, pues, dele de nada. ¿Qué pasa si entré, tuve la dicha de entrar, pero mantengo mi anillo bencénico? ¿Qué problema voy a tener ahora? No, es que no se puede unir porque ahorita está uno unido ahí. ¿Cómo que se vaya al baño y está ocupado? Ahorita yo estoy esperando entrar, pero no puedo. ¿Qué van a hacer para mientras las moléculas que estén dentro de la célula nerviosa que aún conservan su anillo bencénico? Van a ver más adentro que afuera. Y si tienen su anillo bencénico, el anillo bencénico les permite pasar por la membrana, ¿no? Entonces las que quedaron dentro, ¿qué van a hacer? Se van a salir.
Entonces voy a tener pocas que entren y las pocas que entren se pueden salir. ¿Qué va a pasar con el efecto? No va a durar casi nada. Es por esa razón cuando un paciente llega con un proceso inflamatorio o un proceso infeccioso agudo, no deberíamos de hacerle un procedimiento como una extracción, porque va a tener dolor, porque el anestésico no va a hacer su efecto pleno, por la ionización que hemos dicho antes y porque el poco anestésico que entre se va a salir. Entonces, ¿qué es lo que le tendría que decir? Lara, ¿qué le va a decir al paciente entonces, ya con todos estos argumentos aquí puestos sobre la mesa? De forma plena o completa. Así hágamelo. No, yo no hago procedimientos de esa manera. Mejor primero tratemos y cuando esté mejor vuelve. ¿Y saben lo que hace ese paciente? Comienza a tomar el antibiótico, se siente mejor y la lógica te dice de que regreses para que tengan la extracción. Pero ¿sabes lo que su lógica le dice? Ya no llego, se me quitó el dolor, ¿para qué voy a volver? Y luego se le vuelve a inflamar el diente. Entonces viene el ciclo vicioso otra vez. Entonces, claro, con esas dos formas, ¿verdad? La segunda es la forma menos adecuada y es a la que tenemos que evitar apostar. Veo. Bueno, el primero sería a través de difusión simple de la fracción no ionizada. Y esta segunda es a través de canales proteicos que sean la fracción ionizada. Por eso siempre va a ser mejor lo no ionizado que lo ionizado. El 1 va a ser a través de la difusión simple, la 1. Difusión simple a través de la fracción no ionizada. Y el número 2 es a través de los canales proteicos de la fracción ionizada. Usted apuesta por la no ionizada. Por eso le dije a la amiga, te ionizaste un montón en este tiempo. Bien. Para terminar, el día de hoy vamos a hablar de la configuración de la fibra nerviosa. Aquí tenemos los diferentes tipos de fibra, pero como dijimos en el mensaje de WhatsApp, mucho texto, entonces se los voy a resumir en una sola diapositiva de esta manera. Bueno, antes de ver la parte de la distribución, todo tronco nervioso tiene 3 grupos de fibras, las que están hacia la periferia, las que están un poco hacia el centro y las que están en el centro. Las que están más hacia afuera son las fibras A, las que van un poquito más en medio son las fibras B y las que están en el centro son las fibras C. Así está configurado el tronco nervioso. Cuando colocamos la anestesia, yo les mandé a que ustedes practicaran algo. Practicaran colocando la anestesia ¿cómo? ¿Cómo tenían que colocar la anestesia? Lento, lento. ¿Y por qué usted tiene que colocar la anestesia lento? Mire que tenemos la fibra A, la B y la C. Las fibras A están divididas en 4 tipos. La alfa, la beta, la gamma y la delta. La B tenemos que hay una sola, pero transmite toda esa información sensitiva. Y la fibra C, que son las que están más hacia el centro, transmiten dolor, temperatura y tacto. Ahora, ¿las fibras C son las únicas que transmiten dolor? No. Miren acá, tenemos dolor, temperatura y tacto. La A, delta, transmiten también dolor, temperatura y tacto. Usted tiene que colocar su anestésico de forma lento porque usted quiere que el anestésico, mire, vaya difundiendo por cada una de las diferentes fibras. Entonces usted lo coloca adentro para que esto vaya como permeando a cada una de las diferentes fibras. Si usted lo pone muy rápido, ¿qué es lo que puede pasar? Usted puede generar una falsa sensación de analgesia. Va a ser una extracción de una primer molar inferior. Coloca su anestesia, así como que si estaba en competencia. Ya te gané, perrito, la anestesia más rápido que vos. Espérame, dice Eduardo. Apenas estoy armando el carpool.
Entonces lo colocó rápido y entonces ¿cuáles fueron las primeras fibras en que se entró en contacto el anestésico? Con la fibra A. Y probablemente la fibra A delta de dolor, temperatura y tacto. Usted quiere comprobar la anestesia. Viene y agarra una sonda, no un explorador. La próxima clase me pregunta por qué no un explorador. Y usted usa una sonda y prueba en la encía y el paciente le pregunta a usted, ¿qué siente? Nada. No siente nada, dice. Ah, bueno, usted piensa, la anestesia ya le llegó. Comienza a luxar el diente y le duele. Pero la encía no le duele. Pero le duele el mover el ligamento periodontal del diente dentro del hueso. ¿Por qué pasa esto? Porque no siento la encía, pero sí siento el diente. Porque la encía va a estar cubierta por estas fibras. Y el diente va a estar cubierta por estas fibras. Y esta fibra, como se encuentra hasta en el centro del tronco nervioso, eso va a costar un poco más de tiempo que llegue. ¿Cómo le ayudo yo? Yo le ayudo administrando lentamente para que vaya difundiendo. Lentamente hasta llegar a la fibra C. Y después de colocar el anestésico, ¿qué tengo que hacer? Que lo coloque lento. Por un minuto y medio. No, pero ahorita es muy rápido, no es instantáneo, no es una Polaroid, no es una sopa Maruchan. O sea, hay que esperar unos 5 minutitos. ¿Y qué hacemos en esos 5 minutos que esperamos? Ah, don Rodrigo, y cuénteme, ¿cómo la dejó la mujer? Así se pone a platicar con el paciente. O se va a tomar un cafecito. O se pone a jugar así Minecraft, no sé. ¿Cuál es el juego que está de moda ahorita, Diego? Bárbaro, esa es una buena respuesta, Diego, no cayó en la trampa. Si me ha dicho tal y tal y tal, yo de ve, Diego, hay que ponerle mente a los estudios y todo el cuento. ¿Qué hacemos en esos 5 minutos que tenemos que esperar? Nos vamos a dar una vuelta. Nos quedamos platicando con el paciente. Nos quedamos sentaditos ahí en el sillón revisando TikTok. ¿Qué hacemos? A, B o C. ¿Qué hacemos en esos 5 minutillos? Llama a la novia o el novio. Perdona si te estoy llamando en este momento, pero necesitaba escuchar de nuevo, aunque sea un instante, tu respiración. Ha marcado al número 8, 7, 4. Lo que hay que hacer es quedarse ahí con el paciente, ya sea platicando con él o simplemente estando ahí pendiente, porque las reacciones adversas serias pueden ocurrir en esos primeros 5 minutos. Yo les digo a todos los grupos de estudiantes cuando llegamos a este punto la regla es fácil. Si en los primeros 5 minutos después de colocarle la anestesia no se le muere su paciente, ya no se le va a morir. Pero en los primeros 5 minutos puede que pase por un shock anafiláctico. Entonces, imagínense que usted dejó al paciente ahí, inicia el shock anafiláctico y usted anda en las Marías comprándose o en las pitayas comprándose un refresquito. Se le murió el paciente y ni cuenta se dio. Entonces, en cambio, ahí usted pudiese asistir al paciente. Además, esperamos por la seguridad del paciente y los efectos que puede tener, pero también esperamos al paciente para lograr que se dé esta difusión. Porque a veces usted se desespera. Imagínense cuando Rodolfo, y al fin vamos a salir, y enviaron el mensaje, han pasado 30 segundos, pero contéstame, pero no lo he ni visto. Ajá, ya lo viste, ya lo leíste, ¿por qué no me contestas? Espérate, estoy ocupado. ¿Qué puede ser más importante que yo? Dios mío, salga corriendo de ahí. ¿Ya? Entonces tenemos que esperar esos minutitos para ver que no hay un efecto adverso y para lograr que se dé una buena difusión del anestésico local.